duramos 2 meses sin luz, entonces nos colocaban la luz como de 3 a 2 de la mañana y yo estudiando a esa hora. Tomé la decisión de irme para Bogotá porque ya no podía. Okay, dejaste Arauca y te fuiste. Sí, nos decían que muchos de las startups fracasaban más que todo era porque no por la idea, no por el concepto, no por el negocio, sino porque el fundador no estaba preparado lo suficiente para sostener una idea o escalarla. Nunca un ingeniero, un programador o alguien relacionado a tecnología va a dejar de aprender. Claro. Bienvenidos a otro capítulo más de Techfluencia Podcast, un espacio donde hablamos sobre el lado real del mundo digital, lo que no se ve en los reels, lo que pasa detrás de construir una carrera en tech, cambiando de rumbo, empezando de nuevo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la reinvención en ventas, en tecnología, un poquito de programación, pero sobre todo de tomar decisiones valientes. Hoy estoy con mi amiga Wendy, una emprendedora que viene desde Arauca, alguien que ha construido su camino desde un lugar muy distinto al que muchos imaginan cuando piensan en trabajar en tecnología o en interesarse por este camino. Ella creció con una fuerte influencia por los libros, la palabra, la cultura. Ahorita ya nos va a contar un poco más, pero su camino la llevó casualmente al mundo de las ventas y luego al mundo tech, aprendiendo de programación, y hoy incluso ha fundado su propio emprendimiento que ahorita van a descubrir de qué trata. Así que le doy la bienvenida a mi amiga Wendy. Me encanta que estés acá, que nos vayas a compartir muchos tips, eso espero. Muchas gracias. Sí, espero que lo que hablemos acá, lo que yo te pueda contar, le sirva a muchas personas. Creo que mi vida ha tenido muchos contrastes, buenos, malos, he aprendido de todo, pero pues yo creo que estos espacios sirven como para no estrellarse y tampoco pues para dejar un poquito el miedo y decir, bueno, ser valientes sí funciona. Sí, estoy segura que sí. Vamos a irlo descubriendo ahí un poquito con tu historia, así que voy a ir directo a preguntarte tus inicios. ¿Cómo iniciaste tu vida laboral? ¿Qué fue ese primer paso que diste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué viste en el mundo de los libros? ¿Y cómo saltaste al relacionamiento? Porque yo ya te conozco un poquito y pasaste como de lo más artístico, creativo, un interés desde ahí, luego a un tema de relaciones públicas, relaciones corporativas. Me gustaría que nos cuentes sobre eso. Y bueno, no sé, empecemos por ahí. Bueno, para empezar, pues sí, yo crecí rodeada de libros, de arte, de cultura, influenciada mucho por mi papá. Mi papá era administrador de un espacio cultural en Arauca, se llama el Fórum de los Libertadores, y ahí él hacía eventos, conciertos, todo tipo de eventos. Entonces digamos que crecí como entre artistas y vi detrás de bambalina cómo era el funcionamiento de todo. También pude conocer de primera mano cómo es la vida del artista de a pie, ¿no? No el artista famoso, sino del artista, el gestor cultural. Y de ahí nació como el amor, pero digamos que desde muy pequeña pues mi papá me inculcó este amor por los libros y me volvió un poquito, por decirlo así, me apartó un poco del mundo real y de la convivencia con otras personas, porque de niña sentía que no conectaba con otros niños, porque al tener mayor conocimiento en otras cosas, otro mundo. Yo me sentía totalmente desconectada como del contexto social donde estaba. Yo sentía que como que no me nacía ser amigos y como que no quería ser parte de eso. Y entonces digamos que el único problema que yo le di a mi mamá siendo niña fue que yo no salía del cuarto. Mi papá, aparte de ser gestor cultural, de organizar eventos, era político. Él murió, entonces digamos que esta vena política se la heredó a mi mamá. Mi mamá encontró como este espacio donde podíamos conectar los dos y de alguna manera sacarme de la habitación, llevándome a estos espacios. La primera vez que yo fui como a un espacio político, que era como una reunión de juventudes políticas, yo conocí muchos niños también, un conocimiento sobre muchas cosas y también conocimiento que me llamaba mucho la atención, y yo dije, wow, o sea, ¿dónde estaba? Conecté totalmente y fue mi forma como de salir al mundo, explorarlo. Y digamos que yo vengo también de un contexto económico pues de recursos bajos, y yo no tenía, cuando me gradué del colegio, no tenía como el recurso para entrar a la universidad y de hablar, de socializar, de darme a conocer, de participar en comunidades. Como que surgió una beca para estudiar y yo me di cuenta de la importancia de tener buenas relaciones, de poder contar lo que uno aprendió, porque de nada sirve el conocimiento si tú no puedes expresarlo. Como dice de ahí, la vida premia la acción o la inteligencia, y si tú te encierras totalmente y te apartas del mundo, nadie va a descubrir pues lo talentoso que eres, ¿no? Entonces digamos que yo me di cuenta como que debía forzarme a sacar como ese talento que no tenía, porque yo me volví muy introspectiva, porque siento que cuando te encierras demasiado, que es algo que le pasa mucho a la gente después de pandemia, que ahora no quieren salir, que la casa obviamente la casa se volvió como nuestro refugio y no queremos ir a convivir con otras personas, nos molesta tanto. Bueno, claro, cuando uno está tanto tiempo cerrado, pues nos molesta todo esto, y las capacidades de comunicación y convivencia las vas perdiendo poco a poco. Entonces obviamente cuando ya vuelves al mundo o te vas a un evento, uno no sabe ni por dónde comenzar, te abrumas, te cansas y dices, wow, no, yo mejor me voy para mi casa porque me siento cansada. Pero digamos que también
es por eso, porque has estado mucho tiempo como resguardándote y estando mucho tiempo sola, y eso te quitó el nivel que tenías de convivir con otras personas. Entonces yo poco a poco, de ir a eventos, de ir a cosas políticas, de relacionarme con gente. Y tomaste la beca también, es lo que nos mencionaste, sí, como entonces, para estudiarla. Sí, bueno, eso es otra historia, Okay. pero digamos que mi mamá, yo soy la segunda de 8 hermanos. Entonces, cuando yo salí del colegio, yo he sido muy caprichosa y muy consentida. Mi mamá también nos ha tenido como en esa burbuja donde somos pobres, pero mi mamá no nos dejaba como tener esa percepción de que éramos pobres, porque mi mamá todo lo solucionaba. Entonces yo salí del colegio y yo siempre era: mamá, me dañé la vida, no sé qué voy a hacer, todos mis compañeros se van para la universidad y yo soy la única que no voy a poder estudiar. Y era con un siriri. Mi mamá me dijo, siempre me dice mi mamá que, o sea, de verme algo ya cansaste. Mi mamá por todos lados gestionaba, no tenía los recursos, y la única manera de ella era gestionar la beca. Ella duró un año tratando de gestionar la beca, y en ese año pues yo hice amigos, relaciones, y conseguí un buen trabajo. Y entonces yo dije, bueno, con ese trabajo puedo pagar la universidad. Entonces cuando mi mamá llegó con la beca, yo súper feliz, le dije, gracias mami por lo que hiciste, pero yo no la quiero, dásela a mi hermana mayor, ella sí quiere estudiar. Y pues la beca, mi mamá trató de gestionarla para mí, porque yo era la más insistente. Necesito estudiar para ser alguien en la vida, porque no voy a ser nadie, que es un concepto pues errado de nosotros, porque el hecho de que no estudies no significa que no vayas a ser nadie, ¿no? Hoy en día la información es tan disponible, lo que pasa es que uno no tiene la disciplina de sentarse a estudiar con lo que hay en internet. Entonces, pero pues yo tenía ese concepto en ese entonces de que si no iba a la universidad yo no iba a ser nadie en la vida. Mi mamá consigue la beca y yo digo, no mami, gracias por todo, pero dásela a mi hermana mayor, ella quiere estudiar también, y yo con lo que ya gano en el trabajo que tengo, yo ya puedo pagarla. Y creo que desde ahí hice muy buenas relaciones y fui escalando en el medio público en varios cargos hasta llegar a la alcaldía, y en la alcaldía pues hice toda mi experiencia laboral. Creo que tengo más experiencia laboral en lo público que en lo tecnológico. Pero digamos que desde lo público aprendí mucho el tema de relacionamientos, de hacer negociaciones grandes, el tema de cómo te ven, te tratan, también sacar carácter, porque en estos espacios de negociaciones yo trabajaba en la alcaldía, en el área de prensa, cultura y turismo. Tenía que tener negociaciones para buscar recursos en la parte de organizar eventos, no sé, el Día del Niño, el Día de la Madre. Son eventos que no se hacen o que no tienen mucho rubro presupuestal en lo público, y que hay que ir a buscar recursos con patrocinadores o con empresas o con ONGs. O sea, hay que buscar recursos por todas partes. Entonces yo aprendí a hacer negociaciones, pero en esos espacios de negociación también uno tiene que tener carácter para poder defenderse, porque como mujer tienes vulnerabilidades en este sentido. Entonces saqué mucho carácter, y creo que eso fue lo que más aprendí en la parte pública, como la personalidad y ser muy radical con mis límites. ¿Y cómo entró ahí la tecnología? O sea, empezaste en este tema más corporativo, más de negociaciones y ventas, ¿y cómo llegaste al mundo tech? Que sé que también hay vulnerabilidades femeninas, como tú lo mencionas, porque ha sido mayormente masculino, pero entiendo que empezaste como a participar de otros eventos, entiendo que empezaste a entrar poco a poco como en este nuevo interés. ¿Cómo mezclaste esas cosas? Bueno, en Arauca, de por sí el internet es malísimo, tecnología, no había aplicaciones en el momento que 2020, que fue la pandemia, no había aplicaciones. No había Rappi, yo ni siquiera sabía qué era esa empresa, no sabía qué era una startup, no sabía nada, o sea, no entendía qué era programación ni nada. Pero pues llegó pandemia, yo tenía como aún conexiones con el Ministerio de Cultura, porque trabajé en alianza en la alcaldía y tenía contactos. Entonces me salió como que, oye, mira, están haciendo un hackathon para encontrar ideas que nos ayuden a solucionar una problemática en el sector. Y yo dije, me voy a postular, y me postulé. Y le agarré amor, y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, en 3 días creé una empresa, obviamente no una empresa. Ok, pero a ver, ¿qué es un hackathon para los que nos están escuchando y de pronto no conocen ese término, porque me parece importante? Bueno, el hackathon es un evento de emprendimiento que se desarrolla en 3 días, máximo 3 días. Entonces digamos que en estos espacios tú vas y conectas con las personas que están ahí y vendes la idea que tienes. Todo el mundo va con ideas, pero solo pasan las mejores ideas. Si van 2.000 personas, solo pasan las 30 mejores ideas. Entonces 30 personas tienen derecho a elegir entre las personas que quedaron sin ideas su equipo. Entonces tú armas tu equipo máximo de 5 personas, y tú dices, bueno, necesito un programador, un marketero. Entonces armas tu equipo, y con ese equipo tú tienes que desarrollar una idea en menos de 42 horas. Wow. No solo crear una plataforma, sino que también venderla y tener tus primeros clientes. Entonces digamos que demostrar que tiene validación de alguna manera. Entonces para mí
ese concepto, dije, wow, me enamoré. Entonces comencé a ir a hackathon poco a poco, pero me di cuenta que no entendía muchos conceptos técnicos. Yo dije, no, qué horror, o sea, el Span English uy, no, era horrible sentirme tonta en un ambiente donde quería estar. Y yo dije, voy a aprender al menos para saber qué es lo que vendo. Porque yo siempre era como la persona que vendía la idea. Yo siempre como que... Claro, ya traías ese talento. Sí, entonces como que era siempre la persona que pasaba a los speech comerciales, a los speech de ventas, y yo era la que vendía la idea. Entonces nos ganamos 2 hackathon y yo dije, me voy a postular a... Bueno, en ese momento el Presidencia tenía como una convocatoria para formar más de 150,000 programadores en el país. Teníamos que hacer unas pruebas y la beca te la daban, y yo no tenía conocimientos, pero yo como en una semana estudié lo que más pude. Cuando eso no había inteligencia artificial, pasé la beca y comencé a estudiar programación online. Okay. La beca era para estudiar en universidades del país. Tú podías escoger la universidad que quisieras. Yo escogí la Universidad Tecnológica de Pereira por el nombre, pero tú te podías ir para una FIT, para una nacional, para la que fuera. Entonces yo dije, no, la tecnológica. Porque es de tecnología. Sí, mira tú el concepto que uno tiene cuando uno no sabe de nada. Entonces, pero bueno, la universidad muy buena. Lo malo es que en Arauca aparte que no había desarrollo tecnológico, el internet era muy malo, nos tumban torres. Entonces la guerrilla, el tema de seguridad es muy fuerte, el conflicto en Arauca, que cada rato nos tumban torres, y la beca era, si tú faltas tantos días, te sacamos y le damos el cupo a alguien. Y entonces duramos 2 meses sin luz. Entonces nos colocaban la luz como de 3 a 2 de la mañana, y yo estudiando a esa hora. O sea, y aparte, yo, digamos que como eso fue un proceso de pandemia, pues yo, aparte de que estaba en programación, yo trabajaba en la radio. Entonces, resulta que no me daba los tiempos, y yo dije, no, estoy agotada, quiero seguir con eso, siento que la programación es el lado, y tomé la decisión de irme para Bogotá porque ya no podía. O sea, dejaste Arauca y te fuiste, le apostaste a la programación. Yo dije, es algo totalmente nuevo, pero quiero probar y darme la oportunidad de... El concepto más sonado en pandemia fue el reinventarse. Sin duda. Sí, reinventarse, y reinventarse básicamente es no empezar de cero, sino ver qué tienes, qué experiencia tienes, qué has vivido, y juntarlo con lo nuevo que quieres crear para construir un nuevo camino. Entonces como que eso no es como, para mí el concepto de empezar de cero, como que no es realmente de cero. Sí, no es realmente de cero, porque tú ya tienes bases, algo te debe servir, tu habilidad de venta, tu habilidad creativa, algo te debe servir para tú poder reconstruir como ese nuevo camino. Entonces me fui para Bogotá, terminé de estudiar programación. Aprendí todos los conceptos. Obviamente la tecnología fue algo que yo dije, esto es de un aprendizaje constante. O sea, nunca un ingeniero, un programador o alguien relacionado a tecnología va a dejar de aprender. Claro. Y ese constante aprendizaje me generó también como constante curiosidad por estar como pendiente de todo, y también ir a espacios donde yo decía, uy, hay este problema, voy a crear una aplicación. Entonces a todo le veía solución, y eso era algo que yo no le veía. Esa actitud abierta te ayudó mucho a seguir formando. Sí, eso me ayudó mucho, y pues entré al tema del mundo tech, y pues básicamente me desconecté un poquito como de mi vida anterior. No, mentira, me desconecté totalmente, porque fue que aparte que me mudé de ciudad, pues comencé a ir a eventos y a relacionarme con gente que hablaba el mismo lenguaje que yo, a ir a comunidades de mujeres en programación. Entonces digamos que eso me conectaba demasiado, que hizo que me desconectara de la experiencia previa. Sí, de mis amigos. Pero de tus amigos también. Sí. Pensé que eso era lo laboral. O sea, ¿tú sientes que te aislaste un poco tal vez? Sí, ¿O simplemente conseguiste otro círculo también? No, literalmente sí siento que al conseguir otro círculo, pues ya no me daba tiempo para sostener el círculo anterior, pero creo que yo he sido como... Yo digo a veces que tengo una personalidad funable, porque yo soy muy directa cuando hablo con las personas, y me senté a hablar con mis amigas y les dije, ustedes quieren, no sé, crear contenido, enfocarte en lo corporativo, crecer, y tú tienes que relacionarte con alguien que te ayude a crecer, a mejorar en posiciones. Tú tienes que relacionarte con creadores de contenido para que te abran espacio con más clientes, para que puedas aprender más. Pero si yo me voy para el lado tuyo, para el tuyo, no vamos a crecer, vamos a estar ahí en un círculo estancadas. Y yo las amo, las quiero, cuando nos vemos pues la rompemos, nos divertimos muchísimo, pero pues obviamente el tiempo migró totalmente a mi nuevo círculo, y es como que obviamente duele como desprenderse,
pero si tú quieres crecer lastimosamente, tienes que dejar a un lado la experiencia anterior para poder crecer con un nuevo círculo. Yo sí creo que el entorno es muy importante, o sea, las personas con las que tú te rodees, y qué bueno sería que tú no seas el más inteligente de la mesa donde estés, como dice el dicho, porque yo creo que eso lo motiva y lo impulsa a uno. A mí me encanta estar en espacios donde yo no sé, o al menos no sé mucho o no sé como los demás, porque eso me impulsa a mí, llego a mi casa, no voy a estudiar tal cosa, tal vez este curso me ayude, voy a resaltar de tal manera. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en esos nuevos círculos te quería preguntar cuáles fueron tus primeras experiencias en tech, porque yo sé que por ejemplo lograste un puesto en Rappi, que es una empresa muy conocida por sus éxitos, que pues también fue una startup y todo esto. ¿Cómo lograste ese primer puesto ahí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué pasaste? Bueno, como te dije al principio, o sea, el tema de relaciones públicas es muy efectivo. Muy efectivo. Yo dije, bueno, ya me gradué, ¿qué voy a hacer? Comencé a hacer una listica de mis puentes de oro, ¿no? Las personas que conocía en Bogotá, quién me podía ayudar, a qué empresa quería llegarle. Y digamos que Rappi, yo cuando estaba en Arauca no sabía que era Rappi, pero cuando estaba en el círculo estudiando, todo el mundo hablaba de la startup, el unicornio más importante en Colombia, y Rappi, y yo dije, bueno, yo creo que yo tengo una amiga ya que estudié con ella en la universidad, y a veces tiene que salir de la pena de todo y lanzarse. Y primero tenía pena porque ese rato no le hablaba, y dije, pues voy a hablarle. Lo peor que me puede pasar es que me diga que no me atienda, que no. Entonces nos reunimos, le expliqué que yo quería ser programador junior. Obviamente ella me decía, no, o sea, yo no te veo como programador, o sea, yo me siento a hablar contigo y yo te veo, o sea, yo porque no tengo vacantes en mi equipo, pero yo te veo para otro cargo. Entonces yo seguía muy cerrada. Yo me acuerdo tanto que yo terminé esa reunión cerrada de que yo quería programar, yo quería entrar como programador junior ahí. Entonces ella buscó las vacantes que había en Rappi, me mandó las vacantes, me dijo, postúlate a ver. Por cosas de Dios, la primera que salió fue la vacante de comercial, era para un cargo de hunter. Yo en la vida sabía que era un cargo, que era eso, yo no sabía que era un hunter. Y me postulé, así como la maldita sea, como que, ay, yo quiero el otro, pero yo voy a entrar. Y pasé, y yo dije, bueno, ¿por qué quiero estar acá? Yo siempre cuando estudiaba en programación dije, yo quiero crear una startup, yo quiero fundar mi propia empresa, pero pues todavía no tengo los conocimientos suficientes para sentirme capaz de fundarla. Y algo, aparte de que yo estudiaba programación, pues nos infundían mucho como toda esta cultura empresarial, y nos decían que muchos de las startups fracasaban más que todo era porque no por la idea, no por el concepto, no por el negocio, sino porque el fundador no estaba preparado lo suficiente para sostener una idea o escalarla. Entonces digamos que a veces decimos, no, tenemos un excelente producto, tenemos esto, pero a veces tenemos limitantes y no los queremos aceptar. Y yo dije, yo tengo que ser consciente que yo todavía no sé, no entiendo nada qué es una startup, no entiendo nada. Y salió la oportunidad de Rappi. Yo dije, voy a entrar a esta empresa con el propósito de aprender de todo, para yo poder aprender a futuro para fundar mi propia empresa. Entonces cuando yo entré a Rappi, yo desde el inicio fui demasiado curiosa, o sea, yo me metí en áreas donde nadie me había dicho métete. O sea, yo tenía solo una función, vender el servicio de Rappi a los restaurantes de la categoría que me pidieran y ya. Pero yo me metía en pagos, yo me metía en publicidad, yo me metía en marketing, yo aprendía sobre los servicios y las verticales que no me corresponden, porque Rappi tiene muchas verticales que son bancos, hoteles, la tarjeta de crédito, Shopee, que es básicamente compras por supermercado o farmacia. Entonces tenía muchas verticales. A mí me encantaba estar en todo, aprender todo. Entonces digamos que siempre decía, si yo no logro vender una empresa que es muy conocida a futuro, ¿cómo vender la mía? Que nadie la va a conocer. Estás ahí absorbiendo información y aprendiendo. Entonces digamos que esa curiosidad me hizo ser muy, muy buena vendedora. Y a ver, ¿cómo llegaste a ser una vendedora top? Porque yo sé que alcanzaste unas cifras muy, muy interesantes que no sé si se pueden mencionar, no hace falta, pero quiero saber cuáles son esas habilidades de un hunter, que tú digas, tiene que tener esto para lograr una buena cifra de logros ahí en el cargo. Cuéntanos un poquito. Yo creo que lo que me permitió, o sea, cuando entras a una startup tienes como 3 meses de punto de equilibrio para estandarizarte al nivel de otros comerciales que están dentro del equipo. Entonces, dependiendo del equipo en el que estés, si estás en expansión, que básicamente tú vas y abres mercado a una nueva ciudad, o si estás en el equipo de no sé, ventas consultivas o street, que es más de calle, o call center, bueno, dependiendo del equipo, te generan unas metas, y para llegar a esa meta, la empresa te va escalando poquito a poco y te va dando una meta pequeña y te la va subiendo poco
poco a poco hasta llegar al tercer mes, que ya te estandariza con la meta de todo el resto del equipo. Entonces yo al primer mes, yo logré la meta literalmente de como de 3 meses, porque me resultó un cliente con muchas sedes y eso valía como un restaurante independiente. Entonces logré ese cierre y como que desde el primer mes como que me fue muy bien, y creo que lo que me sirvió era yo entender para qué soy buena. Yo decía, a mí me va re mal llamando a la gente y convenciéndola por teléfono. Yo mejor la llamo y le digo, oye, mira, veamos, reunámonos en persona, yo te comento sin ningún compromiso, hablamos, charlamos, nos tomamos un café y ya. Entonces la gente lo que odia es que la llamen al teléfono y que le ofrezcan y uno ocupado, no sé qué. Entonces yo iba al restaurante y digamos que hablábamos como 20 minutos de la vida del dueño, conectando, y del producto como 10 minutos. Entonces como que creo que para mí fue importante primero crear confianza, sentir que él no estaba hablando con una vendedora que le quería robar, porque a veces uno ¿qué pasa? Uno cuando no conoce algún producto, uno tiene mucho miedo. Está prevenido. Y yo entré primero a ciudades de expansión, en una ciudad, Yopal, que era una ciudad donde no tenía aplicaciones, donde Rappi era la primera aplicación que llegaba, y yo necesitaba que el cliente se quitara como de la mente ese no, y la única manera era como interactuar sobre la vida, sobre las cosas, que me contara la pasión con la que formó y creó la empresa, y también al hablar yo de lo que vendía, y yo creo que es muy importante enamorarse de lo que vende. O sea, la empresa no era mía, pero yo estaba supremamente enamorada de todo el concepto de Rappi, entonces era muchísimo más fácil vender algo que a ti te gusta. Y que se siente, me imagino. Sí, entonces, y a las personas les gusta eso, escuchar la pasión con la que hablan las demás personas, y como que no se está inventando algo como para tramarnos. Entonces, digamos que yo ya venía con habilidades en temas de negociación, pero no tenía conceptos como qué es un lead generation, qué es un API, qué es, o sea, conceptos muy técnicos en temas de ventas, en temas de tecnología, que Rappi fue una escuela. O sea, me enseñó todo lo que sé hoy en temas de ventas comerciales y consultivas a nivel técnico, y el talento lo puse yo. Entonces como que hizo match, y yo dije, al momento de yo ir a hablar con un cliente, yo puedo intuir muchas cosas de él cuando se siente ansioso, cuando Eso te iba a preguntar, ¿cómo vas leyendo a ese cliente ideal? Sí, ¿Cómo funciona en medio de esa conexión? Digamos que si tú te cierras en el momento de yo solo voy a hablar, no va a haber una interacción, o solo me voy a dedicar a ser consultivo, pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Entonces digamos que no hay una buena conexión, va a ser todo muy cuadriculado. Pero si yo hablo con pasión de mi vida, de lo que sé, de mi empresa, de la empresa con la que trabajo, y lo escucho con la pasión que habla él de sus proyectos, y dependiendo como él hable, yo voy detectando si es un cliente racional o si es un cliente emocional. Los emocionales les gusta que uno les cuente cuánto van a ganar en dinero, proyección, te vas a crecer en sedes, pero al cliente racional le gusta que le muestres números. Entonces yo ya sabía por dónde irme cuando yo lo escuchaba, pero cuando él me escuchaba a mí, yo examinaba las expresiones de la cara y las expresiones del como cuerpo. Los microgestos. Sí, porque hay expresiones mucho que tienen las personas. Básicamente se tocan el cabello, agarran un lapicero, o la pierna la mueven demasiado. Hay cosas que lo hacen parecer ansioso, o que yo llamo como tics ansiosos, que yo digo, no le está gustando. Voy a claro, te lees esos detalles. Sí, me estoy extendiendo, voy a cambiarlo. Entonces como que me es muy fácil leer la persona cuando estoy en la presencialidad. Por eso, por llamada yo me rajo, por llamada yo no siento que yo conecte y me siento una vendedora de call center. Entonces en la presencialidad me siento más ejecutiva y mucho mejor leyendo a las personas. Wow, eso es una gran habilidad. Yo tengo esa habilidad, pero es porque soy ansiosa. Y tuve que trabajar mucho tiempo en mis heridas de infancia para no estar pendiente todo el tiempo de que tengo que leer el ambiente. O sea, no viene de las ventas. Una confesión del podcast. No, quiero hablar de algo, y es como el tema de la adicción al trabajo, que yo siento que yo me entrego mucho cuando tengo un trabajo, e incluso a veces me quedo hasta tarde, quiero ver avanzar mi proyecto, por ejemplo, la mujer copy, o en los cargos que estoy también me entrego demasiado, y hemos hablado acá en este podcast también del burnout. ¿Cómo has conectado esa pasión que ya me dices que la tienes con un propósito que tú sientas que de verdad le está sirviendo al mundo, pero también cumpliendo estas metas que han sido muy estresantes y muy grandes, porque yo sé que tú has movido muy buenos números? ¿Cómo has jugado con esa identidad entre tu trabajo, lo corporativo, y también el propósito que igual sigue dentro de ti, este tema más creativo, más cultural? Bueno, digamos que las startups son muy buenas para el tema de crecimiento. Yo estaba en una empresa que para muchas personas sería la empresa de sus sueños, porque
cuando yo recién entro, me mandan a viajar mucho por el país, a muchas ciudades donde yo no conocía, me pagaban el hotel y eran hoteles increíbles, comía súper bien y yo decía, me van a pagar por hablar, y a mí me encanta hablar, entonces pues súper, y yo dije, ese es el trabajo de mis sueños, y me enamoré tanto de él, que también me enamoré como del concepto de competitividad y de rapidez. Entonces digamos que en las startups hay que ser muy rápidos y hay que ser muy competitivos, porque no eres solo tú como comercial, sino hay más de 100 comerciales dentro de esta empresa, y de alguna manera yo quería destacar. Claro. Yo quería destacar, y para destacar tú tienes que tener números muy superiores a más de 100 personas. Wow. Entonces, si yo quería destacar, tenía que trabajar más y tenía que invertir muchísimo más tiempo. Pero ¿qué pasa? Lo bueno de estas empresas es que tú trabajas más, te pagan por eso. O sea, claro. Y yo me di cuenta que en la parte pública, al contrario, yo me quedaba a las 3 de la mañana y nadie me pagaba. Es el mismo sueldo. En cambio, en Rappi, si yo trabajaba de noche y trabajaba los fines de semana, me pagaban súper bien. Entonces, y mi vida mejoró económicamente y me permitió ayudar también a mi familia de alguna forma, y no estaba tan presente para mi familia porque pues obviamente el trabajo me llenaba demasiado. Me volví, como tú dices, workaholic, obsesionada por ser la mejor. Era la mejor en el equipo, pero yo estaba obsesionada con el primer lugar en el país, porque en ese momento era la tercera, siempre era tercera, wow, tercera. No, tampoco, Dios y mío. yo quería llegar a ese primer lugar. Ajá. Pero llegó un momento donde ya el cuerpo se cansa, y yo veía el burnout como, ay, uno se aburre del trabajo y se va. Así, o sea, yo no entendía el concepto del burnout, pero cuando yo me enfermé, yo comencé a entender de qué se trataba realmente, que era a nivel físico, porque yo llegaba a mi casa y quedaban las llaves pegadas, me iba a dormir y los vigilantes del edificio me tocaban, me decían, otra vez dejaste las llaves pegadas. Yo creo que se me olvidaban las cosas, ya no hablaba casi con mi familia, mi círculo social era solo mis compañeros de Rappi. Aparte de eso, yo viajaba con mis compañeros de Rappi cuando tenía vacaciones. O sea, todo se fue cerrando un poco como más. Cuando uno tiene su novio y se enamora y deja y abandona todo su círculo, yo estaba así, o sea, obsesionada y no tenía más vida fuera de él. Y al obsesionarme también dejé como los proyectos que tenía, de crear mi propia startup, de estudiar, de aprender. Obviamente estaba aprendiendo muchísimo y la empresa me dejó mucho aprendizaje, pero hay momentos donde uno dice, o sea, tengo que soltar, ya aprendí demasiado acá para poder empezar algo nuevo. Que ahí fundaste tu emprendimiento, que eso también te quería preguntar. Sí, pero yo no quería soltar a Rappi. Yo estaba enamorada, yo lo intenté, porque yo me metí a LinkedIn y dije, voy a buscar, y unos sueldos, y yo dije, no, o sea, sí, no, y tenía muchísimo miedo. Yo duré como en duelo como 5 meses, pasé la hoja de renuncia. Es como novio, a mí me pasó con un trabajo, es como 2 veces la hoja de renuncia, y mi jefe me decía, no, espere que esto se compone, espere que van a bajar la meta. Pero yo sentía mucha responsabilidad y pues era como muy partner, muy amiga de la líder, y la apoyaba demasiado. Entonces digamos que yo no veía lo que estaba sufriendo mi cuerpo, porque yo no iba a citas médicas, yo no estaba comiendo bien, hasta que un día mi cuerpo explotó. No me pude levantar de la cama, me levanté súper hinchada, tenía retención de líquidos a 1000, el estrés lo tenía a 1000, fui al médico, el médico me dijo, wow, o sea, tienes el cortisol alto, no tienes vitamina D es el sol, o sea, yo no salía, o sea, yo solo salía cuando tenía reuniones y viajes, pero de resto siempre estaba cerrada mi apartamento y yo no tenía vitamina D. Estaba amarilla, estaba de todo, o sea, y por más que intentamos bajar los niveles con buena alimentación, yo no tenía el tiempo para concentrarme en mi salud, y yo ahí tomé la decisión. Obviamente eso fue un duelo, lo lloré y tomé la decisión con tristeza, pero de hecho hubo un momento donde Rappi creó un evento que se llama Colombia Tech Week, y preciso, nos conocimos, de hecho. Sí, preciso fue una semana que yo ya me iba de Rappi y yo dije, bueno, voy a empezar mi empresa, voy a hacerlo o a estructurar todo el concepto de lo que quiero crear, y me fui a ese evento y me levanté la moral y dije, no, eso motiva muchísimo. Sí, motiva ir, vayan a eventos. Sí. Entonces ahí conocí a Diana, conocí a muchas personas, de verdad, conocer personas que tienen talentos y que conectan con los temas que a uno le gustan. Uno llega, yo siempre que viajaba de vacaciones, yo llegaba cansada, yo llegaba como que, ay, no sé, yo no sé por qué viajo, a mí no me gusta viajar. Sí, me hubiera quedado en la casa, gasté fue plata, ya, yo llegaba cansada, y eso es lo malo de uno, como que enfocarse en los sueños de los demás, porque el otro viaja, yo también quiero viajar, hay cosas que a uno como que no le apasionan tanto, y yo ya entendí que a mí no me apasiona viajar, tanto como a otras personas, y tengo que aceptar que ese no es mi sueño aspiracional de viajar por todo el mundo. No, eso es súper bueno identificarlo. Claro, entonces yo digo, a diferencia de que yo voy a un evento de emprendimiento y yo llego a mi casa con energía,
con ganas de crear, con ganas de hacer muchas cosas y dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y cómo llegaste a crear tu emprendimiento que pues ya sé que se llama Buscart? Fundar algo es difícil. Después de estos eventos, digamos que tú tomaste el impulso y cómo empezaste, cuéntanos un poquito qué es, qué ofrece, cómo se te ocurrió y bueno, ¿de qué va? Bueno, Buscar es un emprendimiento que hice a raíz de la problemática que vive en el sector cultural. Como les conté al principio, yo vengo de raíces muy culturales. Conocía como de primera mano como la problemática del sector cultural, del artista de pie, no del artista famoso. Sí. Obviamente porque la gente pues les exige, paga mucho a los artistas famosos, pero a los artistas que no son famosos les exigen su trabajo gratis. Entonces las personas todo lo quieren gratuito. Entonces digamos que siempre se ha hablado como de la importancia del acceso a la cultura gratuita, pero nunca se había puesto en debate el tema de la importancia de que el artista también gane de su hacer, de lo que crea. Entonces yo dije, hay que abrirle oportunidades porque un artista no se va a poner a crear aplicaciones ni se va a poner a vender. Muchos artistas no les gusta vender, no tienen conocimiento en ventas, todo lo hacen por amor al arte y pues creo que es necesario que ellos también tengan una retribución y tengan una sostenibilidad en su vida. Yo en la alcaldía me di cuenta que muchos no tenían pensión y habían sido cantantes durante toda su vida y no tenían ni siquiera una pensión. Entonces yo dije, no, yo quiero realmente hacer algo importante por este sector que lo dejé atrás. Ya no estoy tan involucrada con ellos, pero quiero hacer una diferencia. Y sí, aprendí y pasé por muchas cosas. Creo que fue con este objetivo y voy a crear la empresa para poder buscar medios para que ellos tengan una sostenibilidad en el tema económico. A raíz de eso creé Buscar. Entonces digamos que la plataforma consiste en que, Diana, necesitas un cantante para tu cumpleaños. Entonces tú entras a la aplicación, filtras por el precio que tengas, filtras por la ubicación, porque ¿qué pasa? Obviamente existen redes sociales, pero cuando tú buscas un artista en una red social, te puede aparecer un artista en Bogotá, en Cúcuta, no aparece el presupuesto, le pides cotización, se demoran en darla y aparte que el artista cuando crea contenido tiene que competir con muchas personas que están dentro de la red social. Aquí el artista solo compite a nivel local, o sea, tiene que competir a nivel de ciudad. Entonces digamos que no va a tener que competir a nivel mundial por crear contenido, sino simplemente va a tener la oportunidad de crecer y poder captar clientes que estén más cerca de su ubicación. Eso desde el lado del artista, ¿no? Y desde el lado del cliente, el cliente va a tener más seguridad en temas de contrataciones. Por ejemplo, como usualmente hacen en Bogotá, hay un parque, no recuerdo el nombre del parque, en Bogotá se hacen los mariachis, los de vallenato, todo tipo de artistas, y llegan las personas y los recogen en un carro y los llevan a sus casas a cantar o a sus fincas. Entonces digamos que es la calidad de vida, o sea, estar ahí esperando en el frío a que alguien llegue. Yo decía, no, yo no quiero eso, yo quiero mejorarle la calidad de vida. Obviamente es un proceso porque crear una startup y llegar a un nivel tan alto pues requiere tiempo y requiere dinero y requiere trabajo. Entonces digamos que ha sido un proceso. Actualmente solo tengo un nicho, el nicho, digamos que es un nicho que está creciendo mucho, que es el nicho de los UGC, que son creadores de contenido que no tienen tantos seguidores, pero que de alguna manera las marcas lo están buscando para crear contenido para sus redes sociales, o como editores más que todo. Entonces digamos que ese es nuestro foco en este momento. Pero igual la idea es como expandirlo mucho más. Exacto, la idea es ir expandiendo los nichos poco a poco e ir escalando, porque esto es un proceso, crear y fundar una aplicación. Y yo sé que en ese camino has tenido que aprender de todo. Por ejemplo, la web, sé que por ahí una Wendy la montó de alguna forma o ayudó. ¿Cómo ha sido eso? ¿Conociste Vibe Coding? ¿Repasaste lo que ya sabías de programación? ¿Empezaste a montarlo tú? ¿Buscaste ayuda? ¿Cómo hiciste eso? Porque mucha gente tiene también una gran idea de pronto que nos está escuchando y dice, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hizo ella? Contanos un poquito de eso. Bueno, pues yo ya tenía bases de conocimiento en programación porque lo estudié, pero duré 3 años en Rappi, o sea, de que no programaba tanto. Claro, no practicaste. Entonces, con la llegada del Bitcoin, con la inteligencia artificial, bueno, y cuando programaba, recuerdo tanto que yo duraba sin ver el sol todo el día, o sea, buscando un bendito punto en el código y lloré demasiado cuando fui estudiante. Yo decía, si él puede, yo también puedo, y la logré, la saqué. De hecho, cuando estudié programación nos ganamos el hackathon, mi equipo ganó el hackathon digamos que el Mintit, después de que pasó todo el tema de la convocatoria, dijo, bueno, vamos a hacer un hackathon a nivel nacional de todas las personas que están becados en las universidades, y mi equipo ganó ese hackathon. Entonces yo decía, yo soy buena en esto y voy a retomarlo, pero volver a retomarlo fue algo de tiempo.
pero el tema del Bitcoin me ayudó muchísimo a entrar a un estado de flujo y a no perder tanto tiempo como lo hacía cuando, pues no es perder el tiempo, pues realmente no es perder el tiempo, pero es decir, se invertía mucho más. Se invertía mucho más y perdías tiempo social más que todo, porque programar antes era trabajar todo el día y dejar de ir a verte con tus amigos. Digamos que el Bitcoin, yo digo, vino a solucionarnos la vida y a mejorarnos la calidad de vida a los programadores, porque dejamos a la IA trabajando y nos vamos a tomar un cafecito cuando se acaban los créditos o algo así, pero nos ha dado mucho más calidad de vida en ese sentido. Yo no lo veo como un enemigo. Hay gente que lo ve como un enemigo. Sí. Igual toca revisar lo que hace, porque eso es como el tema, como que no todo lo que te va a entregar va a estar súper correcto, pero se tienen las bases. Total. Mira que yo cuando empecé a retomar la programación, yo codificaba y un amigo me dijo, bueno, pero ¿por qué no pruebas Bitcoin? Y yo decía, no, eso me va a... Yo una vez probé, porque una vez ya había probado y me dañó todo el trabajo que ya había hecho. Entonces yo dije, no, gracias a Dios lo recuperé, no sé qué. Y me dijo, bueno, pero es que el problema tuyo no es el Bitcoin, el problema tuyo es que no sabes, tienes que hacer ingeniería de PRON. Y yo un curso de ingeniería de PRON. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo en Platzi. Y comencé otra vez a retomar los cursitos en Platzi. Amamos Platzi. Nos vamos, y aparte cuando es gratis, yo soy una persona que aprovecha todas las convocatorias, todas las convocatorias que hace Ruta N, el Mintit, todo, o sea, yo tengo una notificación en mi correo por cada convocatoria que llega nueva, la mayoría son convocatorias gratuitas, entonces digamos que yo siempre, a todo lo que yo accedo es gratis, son becas, entonces digamos que Ruta N sacó una convocatoria para darle a las mujeres conocimientos en tecnología, entonces la sacó aliada con Platzi, y yo me metí ahí y pues fui aprendiendo poco a poco y a retomar el tema de ingeniería de PRON, y eso me ayudó mucho para hacer mucho mejor los resultados del backcoding. Para aceptar el Bitcoin en mi vida, porque yo era de las que no me gusta, estaba renuente, y ya digamos que ha sido un proceso de crecimiento y de tiempo. No te voy a decir que tú en un día vas a aprender, en una semana, en un mes, pero si empiezas hoy, créeme que en un año tú ya eres al menos junior, pues, al menos algún rol tiene uno. Claro, porque ¿qué pasa? Que algunos programadores no aceptan la idea de que ya hay IA que te desarrolla una aplicación completa, obviamente no a niveles para escalar esta aplicación, porque por ejemplo aplicaciones como Emerget o Replit o Lovable lo que hacen es que te entregan un producto para que tú valides la idea que tienes, pero obviamente si lo quieres escalar necesitas niveles de conocimiento y trabajarle a ese producto ya desde tu local, desde tu claro, no es que eso es lo que le critican, que no entrega algo de pronto terminado como el más técnico lo espera, pero el punto es, adelantaste unas bases y con tu conocimiento lo vas a potenciar. Exacto, esa es la entonces idea. Digamos que el Bitcoin te ayuda como a iniciar y querer entrar en ello, porque te da un estado de flujo que te permite hacer hiperfoco, porque tú cuando entras a él, o sea, pierdes la realidad alrededor y dices, bueno, qué chévere esto, todo lo que hace la IA. Entonces vas aprendiendo poco a poco y tú dices, bueno, que son bases de datos, voy a hacerme un cursito, voy a ir a YouTube a aprenderme base de datos. Obviamente, si quieres ir aprendiendo, tienes que aceptar que el aprendizaje no es para allá, el aprendizaje es un proceso. No es cómodo, siempre es cómodo. Y no es cómodo, y te vas a frustrar y vas a decir en qué momento voy a aprender tantas cosas. Es un proceso que tienes que aceptarlo y ir aprendiendo como a la mala, ¿no? Igual también siento que la IA llegó para quedarse. Yo uso la IA todos los días en mi trabajo como marketer y pues como content creator. Entonces sí siento que no es verla como un enemigo. A mí la programación me ha dado muy duro y te lo digo, mi esposo me dio clases de Python como por un mes y yo decía, Dios mío, ni para qué me voy a forzar, ya no es lo mío. No pude con el bendito Python, ahí tengo Visual Studio Code de adorno. Porque claro, mi mundo está más como en la escritura y la creatividad, pero me gusta mucho cuando escucho gente que dice, hey, sí, lo logré, no sé qué, yo no me veo ahí, pero sí siento que la IA es una gran herramienta que llegó para quedarse. Entonces, súper cool con todo esto que ha surgido de Cloud Code, he visto muchos memes, he visto como esa guerra entre los que lo ven como algo positivo y los que de pronto no, pero bueno, ahí está, y el que la quiera usar para aprovecharla y crecer, súper bueno. Yo antes de cerrar siempre le pregunto a mis invitados si quieren dejar algún libro, algún tip, algo que nos quiera recomendar. Casi siempre pues nos dejan películas, libros. ¿Tienes alguno que tú digas, este me cambió la vida, este le puedes gustar al público que nos esté escuchando? Bueno, yo ya te lo había dicho alguna vez, yo tengo 2 libros que son, cuando me invitan a cumpleaños yo regalo libros siempre, y digamos que esa cultura me la dio mi papá siempre me regalaba libros de cumpleaños. Entonces hay 2 libros que para mí jugaron un antes y ahora un después, que es primero cómo ganar amigos, influir en las personas. Es un libro que te enseña realmente cómo vender y cómo influir y cómo convencer a alguien sin necesidad de las ventas, ¿no? O sea, cómo ser genuino. Pero te voy a dar otro que leí hace poquito que se llama
Crear Desde Acá. Ella hace parte de Platzi y cuenta un poquito todo este tema de cómo entrar a ser fundadores, cómo aprender todo el tema del sistema del Span English, de conceptos que pues obviamente cuando tú estás empezando en tecnología tú dices, ¿qué es eso? Ahí te lo explican claramente y yo digo que hoy es el libro que más recomiendo. Porque no es un libro muy técnico, es un libro explicativo de todo lo que es fundar una empresa y cómo van integrando poco a poco los creadores de Platzi, ¿sí? Entonces digamos que para mí estos dos libros fueron un después. Primero porque conectan lo mío en temas de ventas. Relacionamiento. Relacionamiento. Y lo segundo, el tema de tecnología y startup. Entonces digamos que esos son mis dos libros actualmente favoritos y se los súper recomiendo. Bueno, ahí se van con 2 recomendaciones para que las anoten. Y para terminar, a mí siempre me gusta que le dejes un mensajito a los que nos están escuchando y que quieran empezar su emprendimiento en el sector tech. ¿Cuál sería ese consejo básico para animarlos? Relaciónense muy bien, vayan a eventos, rodéense de personas más talentosas que ustedes, sean humildes, estén dispuestos a aprender, no les dé miedo empezar algo nuevo, no es empezar de cero, utilicen las habilidades que ya tienes, si son en creatividad, si es abogado, un abogado también puede entrar al tema tecnológico, un médico. Entonces digamos que las personas que no son técnicas tienen mucho más oportunidad de crear cosas chéveres porque tienen los problemas a las personas que realmente solo son técnicos y solo se dedican al tema de creación. Eso me encanta porque aprendimos que no necesitas estar en el camino perfecto o en el lineal paso a paso que te dicen allá afuera para lograr tu emprendimiento, para lograr entrar y ser exitoso en el mundo tech o en el mundo digital. Puedes venir de los libros, puedes mezclar ventas, puedes mezclar arte. Por ejemplo, en mi caso a mí me encanta mezclar la creatividad con las redes sociales, pero si tienes la curiosidad y la disciplina y ganas de aprender como lo ha hecho acá mi amiga Wendy, puedes construir algo propio. Estoy segura que te va a ir muy bien estudiando día a día y trabajando día a día en todos estos aspectos integrales, porque obviamente influye la imagen, influye la personalidad y también influye el conocimiento, pero no es un conocimiento pues estático. Le agradezco a mi amiga Wendy por haber compartido hoy de forma tan honesta, por habernos contado sus secretos en ventas, por habernos dejado sus tips. Y bueno, este proceso no es nada fácil, tiene subidas, tiene bajadas, pero la idea es que sigamos viendo el lado real de los éxitos digitales aquí en este podcast. Y si quienes nos escuchan pues se están preguntando cómo dar el salto, ya más o menos saben que reinventarse es muy bacano y es muy importante en este proceso. También cuéntanos antes de irte dónde podemos encontrar Buscar. La página se llama buscar.com.co. Y no sé si en redes sociales ya están, todavía no han abierto sus canales. También buscar.com. Perfecto. Bueno, a ustedes gracias por escucharnos, gracias a Wen por estar aquí hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.